Sin embargo, adelante por favor. Sin embargo, esta figura sustantivamente cobra fuerza a partir de los años 60. Ustedes pueden ahí les hice un desplegado de cómo inició el estado de California en Estados Unidos en 1969, Australia en 1975, Uruguay en el 78, Nueva Zelanda en 1980, y así Canadá, Nicaragua, España 2005. Muy importante, porque es allá, hacia la madre patria, donde seguimos viendo muchas figuras y buscamos los reflejos, o la madre patria o el centro de la República. Esa comunicación todavía reside en nuestra cultura y en nuestro quehacer cotidiano. 2005 España, 3 años después, una entidad federativa nuestra, un estado que hoy es la Ciudad de México, el Distrito Federal, hace una reforma legislativa para incluir el divorcio sin causa. Pero actualmente tenemos casi 17 estados, 17 entidades federativas que constituyen la República con divorcio incausado, sin expresión de causa, lo que constituye aproximadamente el 50% de la totalidad de nuestros estados. Son 33 entidades federativas y ya son 17 las que lo han tomado en su legislación. Para entender la perspectiva de lo que es hoy el divorcio incausado y los problemas que vamos a poner de manifiesto, yo creo que es necesario hacer un repaso sobre la figura del divorcio tradicional en México, que seguramente en otros países todavía está, se ha ido modificando con algunos matices, etcétera, etcétera. Y ustedes recordarán brevemente para nuestros distinguidos visitantes que en México había la escuela clásica procesal. Hay una litis necesaria, había que presentar una demanda exponiendo clara y sucintamente el contexto de vida matrimonial y la causa que estaba provocando esa lesión, ese deterioro en el afecto humanitatis. Clara y sucintamente, detalle de tiempo, detalle de modo, tiempo y lugar. Y ahí no quedaba el aspecto. La corte decía: tienes la carga de probar independientemente de la conducta de tu adversario todos los elementos de la acción. Y no es de manera indiciaria, no es con una duda razonable, es plenamente en jurisprudencia que, aunque estaba vigente, la usábamos en muchos de nuestras sentencias. Y como juez debo decirles que en 10 años que tengo, casi un 60-70% de los juicios eran improcedentes porque no se acreditaban plenamente como quería el legislador y como quería la sociedad y el orden público. ¿De acuerdo? Y esa era la tesis de jurisprudencia que desde luego hoy está cayendo en desuso, pero es la que marcaba. En la contestación de la demanda, la persona pues podía reconvenir, podía expresar, había un periodo probatorio, evidentemente, y tenemos que, en materia probatoria, en ese esquema tradicional, el Ministerio Público, al igual que hoy, es el representante de la sociedad, es quien cuidaba el orden público y que se respetaran los intereses de la colectividad. ¿Y qué quería la colectividad en ese entonces con ese divorcio? La preservación del matrimonio como núcleo central de la sociedad. Entonces el Ministerio Público, todavía en las legislaciones que están en ese tenor, pueden ofrecer prueba en el juicio de divorcio. ¿Con qué fin? Preservar el matrimonio. La única posibilidad que tiene el Ministerio Público es ofrecer prueba para preservar el matrimonio. Ese era el orden, ese era el espíritu legislativo, esa era la motivación de esa sociedad, de esa comunidad que hablaba a través de sus legisladores y a través de su corte que le interpretaba. Si quisiéramos de algún modo sistematizar las fuentes del juicio de divorcio incausado, para decirlo más propiamente sin expresión de causa en México, yo me permitiría hacer esta relación. Una fuente a la que yo atribuyo y llamo legislativa, que es propiamente la de 2008, la que se refiere a la reforma del Distrito Federal, hoy Ciudad de México.
al ejercicio del control difuso de constitucionalidad que nos llega, ya saben, por la reforma constitucional de 2011, a la fuente jurisprudencial que ustedes ya conocen, que nos llega a partir de 2015 por una jurisprudencia de la Corte en tema constitucional de la primera sala. Y finalmente quisiera aludir un poco a lo que es el proyecto del Código Único de Procedimientos Civiles, que se está corriendo un término ahorita por una reforma constitucional que hubo para que el Congreso de la Unión haga un solo código procedimental en materia civil y familiar todavía de manera conjunta. Y ese es el reto, ese es el horizonte que tenemos esperando para ver qué novedades nos puede traer en positivo. Adelante, por favor. Si nos referimos a la fuente legislativa, de nueva cuenta menciono la situación de España como, mediante la ley 15 del 2005 del 8 de julio de ese mismo año, trajo esa figura, el divorcio incausado, pero además se atreve y da un paso mayor, suprime íntegramente las causales del divorcio y reconoció por primera vez el divorcio unilateral y sin causa. Una España que hasta creo, no sé, recuerdo otro 2008 no tenía un divorcio todavía vinculatorio, que se había quedado un tanto rezagada, de repente da ese hueco. Y por reflejo, observando en México, los legisladores de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, reforman el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, estableciendo precisamente el divorcio incausado, suprimiendo igualmente la figura del divorcio por mutuo consentimiento y el divorcio necesario. Dejan únicamente, entonces, nos queda en la legislación de aquella entidad federativa central el divorcio sin causa y preserva el divorcio administrativo, que ese era el conocido como divorcio express en realidad, porque bastante el oficial del registro civil, sin la intervención de la autoridad judicial, es el más rápido en realidad. Ese era el divorcio express. Esta reforma viene aquí y debo confesarles que la exposición de motivo de esa reforma la resumiré en estos puntos. ¿Por qué? Porque este es el motivo entonces que debe de quedar impregnado en la norma sustantiva o procesal. Si el Estado quería que la familia subsistiera, había que probar. Si el Estado desea que esto se facilite, había que motivarlo y tienes que explicarlo. Y entonces la exposición de motivo de esa reforma dice: evitar enfrentamientos entre las personas y familias que alientan demasiada frecuencia entre ellos el odio, la violencia, el egoísmo, etcétera, etcétera. Dos, esto es muy importante, el Estado no debe de empeñarse en mantener de forma ficticia un vínculo que aún en la mayoría de los casos resulta irreconciliable. El Estado, calladito te ves más bonito, hazte a un lado, por favor. Esto lo arreglo yo, tú ya no. El respeto al libre desarrollo de la personalidad justifica reconocer mayor trascendencia a la voluntad del individuo que no desea seguir unido a su código. Respeto a la dignidad humana, el desdoblamiento del principio de la autonomía de la voluntad. Y ese divorcio sin causa permitirá poner más énfasis entonces en el resto de los temas inherentes al matrimonio. Así lo escucharon nuestros legisladores y nuestros ciudadanos, creo yo que así fue. Así lo escucharon, así lo llevaron a la exposición de motivos y entonces pusieron manos a la obra para poner las reglas que iban a cumplirse con esos fines. Debo exponerles que de inicio fue un gran galimatías. ¿Por qué? Porque, como suele suceder en nuestro sistema legislativo, no hay una sistémica adecuada. Y se pusieron en esa reforma reglas procesales en el Código Civil, aunadas a nuevas reglas procesales en el Código Procesal Civil de aquella entidad de la Ciudad de México hoy. Y esas reglas empezaron a chocar entre sí. Son contradictorias.
Hoy le llaman antinomia procesal, antinomia normativa, pero chocaban, no compartían, no coincidían. Y andaban buscando cuál era la regla procesal, cuál era el texto especializado, cuál era el proceso, cuál era el sustantivo. Y eso generó una disparidad de criterios. No había un criterio uniforme en los tribunales. Y empezaron a suscitarse por volumen los juicios de amparo contra los detalles procesales. Y en esa llamada de alerta, la Corte entra en función y a través de su primera sala acumula todos esos amparos, los empieza a analizar y empieza una función de la Corte muy política. Empieza a interpretar el derecho, otros le llaman legislar desde la Corte, y empieza a acomodar las piezas. No obstante el texto, no obstante la letra de los textos y la contraposición que había, empieza la Corte como ese vocero presidencial. Lo que los códigos quisieron decir es esto, y emite una guía de trabajo, una guía que se llama Cuaderno de Trabajo para el trámite procesal del juicio de divorcio sin expresión de causa. Hace acopio de todos los temas y dice: así, señores, y ya lo definimos. Y así vamos a encontrar muchas situaciones que se dieron envueltos. Un ejemplo que les puedo decir es que los principios que rigen a ese juicio, los de unidad, concentración, velocidad, rapidez, tuvo una pequeña contingencia. La Corte empezó a decir y a interpretar que el juicio se componía de dos etapas, por no decir instancias: una etapa no contenciosa y una etapa contenciosa. La no contenciosa era a la declaración del divorcio, porque no necesitaba litis, no había expresión de causa y no había etapa probatoria. Y la etapa contenciosa se refería a los temas inherentes del matrimonio conductivo del divorcio. Y tira su tesis, dice: en realidad te estoy explicando. Y luego lo cambia y dice: un momento, si yo digo eso, entonces no hay unidad procesal, no hay concentración. Si tengo dos temas, dos instancias, y dice: no, el juicio es uno. Hay una secuencia perfectamente delimitada y cambia su criterio. Rápidamente vamos a ver los principios que la Corte interpretó y que se pueden desprender de la legislación. Es un juicio sumario, pero fíjense bien, regido por los principios que ya comentábamos ahorita, pero admite la aplicación de las normas generales del juicio ordinario civil, excluyendo, fíjense bien, la vía de la controversia familiar, porque la vía de la controversia familiar, lo dice la misma Corte, busca la cohesión de la familia. Y mejor vete al procedimiento civil, que allá están los procedimientos rescisorios, allá los plazos están más breves. En materia familiar te vas a atascar, no es el camino. Vete a la vía ordinaria civil. Y como segunda punto o principio, pone un presupuesto procesal. La ley exigió cuando menos un año desde la celebración del matrimonio para proveer el divorcio incausado, y eso que todos ustedes lo saben, ese periodo de enfriamiento, de reflexión, de terapia, de reconciliación, de ponderar las situaciones y todo el Estado ahí con sus instrumentos, con sus herramientas para que las personas reflexionen. Y lo dice una tesis de la Corte aludiendo al divorcio: no queremos que vengan en exceso los divorcios, queremos que se presente el divorcio cuando sea la última solución. Muy bien. La sorpresa, mis queridos amigos, es que en febrero de este año se suprime el requisito presupuesto, el presupuesto de un año. Lo pueden promover cuando guste, porque la Corte acaba de interpretar, no obstante el texto de la ley, que se necesita un año,
que ese año también restringe tu ejercicio a la libertad, al libre desarrollo de tu personalidad, a la dignidad humana, ¿sí? Y lo restringe, entonces dice, adelante. La Corte cambió. 2008 decía, no quiero divorcios en exceso. 2017, no sé qué es lo que quiere, pero está interpretando la ley. ¿Sí? Lo único que yo les puedo decir como operador de derecho es que el 40% del total de las cargas de trabajo del juicio del Poder Judicial son divorcios actualmente. El 40%. Y eso es una de las justificaciones que se está poniendo para crear ese código único civil y familiar en justicia cotidiana. Porque junto con el derecho penal, o el derecho civil, perdón, y el familiar, dice don Miguel Carbonell, que es el 60% del total de las cargas, que lo penal no puntea en relación con la familia y con lo civil, el 60% del total. Y por eso porque un único código nacional. Pues ahí está, esto es de febrero. Y lo que está pasando es que estas reformas que nos están poniendo, que nos están interpretando, están impactando en estados que todavía no tenemos la legislación regulada como debe de ser. Todavía no ha llegado vía legislativa el divorcio incausado, pero como bien los caballeros litigantes dignos quijotes tienen sus criterios y dice, aplícamelo al divorcio voluntario. ¿Por qué tengo que esperar un año? Si en el divorcio incausado ya no hace falta y los dos queremos divorciarnos, aquí es una doble voluntad, ahí es unilateral, aquí es de doble voluntad. Si los dos queremos, ¿por qué tengo que esperar un año? Adelante. Tercer principio o punto que deduce la Corte de la legislación. Estamos hablando de la Ciudad de México, de esa legislación, el primer estado de México que tuvo esta figura. El actor queda exento de narrar la causa que generó la decisión del divorcio, pero debe narrar, y esto es muy importante para mis compañeros locales, no voy a parar, por favor, debe narrar los hechos en que funde el resto de sus pretensiones, como lo son los temas familiares inherentes al divorcio, así como sus pruebas, incluyendo su propuesta de convenio. Esto es muy importante, compañeros, ¿por qué? Porque en el ejercicio cotidiano nos presentan las demandas de divorcio sin causa, quieren medidas provisionales, pero no narran hechos sobre los otros temas. No narran hechos sobre alimentos, no se narran hechos sobre custodia, no se narran hechos sobre el régimen, la división del régimen patrimonial. ¿Por qué? Porque el divorcio sin expresión de causa, yo no tengo que decir nada, dice la ley. ¿Sí? Si algo tiene de positivo que debemos de tomar es que al menos en este aspecto esta legislación, esa reforma se queda con esa fase postulatoria. Con tus pretensiones, profúndala en los fácticos que la van a respaldar. Derecho procesal lógico. Si la demanda es presentada por ambos cónyuges y el convenio no contraviene la ley, otro aspecto, no cualquier aspecto es disponible en el derecho del convenio. El juez está para algo ahí. En el mismo convenio de divorcio se están celebrando algunos actos jurídicos. Hay elementos de existencia, y hay elementos de validez, y hay derechos no disponibles y hay derechos disponibles. No es apruébalo como está. Entonces, si todo está bien y el convenio no contraviene, se dicta una sentencia, muy rápido. Se dicta una sentencia. Verdaderamente es una sentencia. ¿Por qué? Porque termina con todos los temas, no solo el divorcio, sino los demás temas inherentes. No deja nada suelto. Es una categoría de sentencia propiamente, como en el derecho clásico, que termina toda la controversia. Si la demanda es promovida por un solo cónyuge, se ordena emplazarlo, muy bien, y tendrá 15 días para contestar. Ahí el juez es cuando dicta las medidas provisionales en aquella entidad y señala si se admiten o no las pruebas. Aquí se sigue un principio de oralidad, porque ya vienen las pruebas de la demanda y de la contestación. No se abre necesariamente un periodo probatorio, aunque se están siguiendo las reglas del juicio ordinario. ¿Sí?
¿sí? Pero ya en la Ciudad de México ya está organizado también el sistema, situación que no acontece en la gran mayoría de las entidades federativas, como Sonora, que no tenemos juicios orales familiares ni civiles. El demandado se referirá a cada uno de los hechos en que el actor funde sus peticiones y proporcionar el nombre y domicilio, las pruebas que tenga que aportar. Adelante, por favor. La acción reconvencional. Si estamos en un juicio ordinario civil, aunque tiene características del sumario, pero en lo que se adapte, pues hay una acción reconvencional. La Corte no había pronunciado nada en ese sentido. No traigo el registro, no lo pudimos insertar, hoy tuvimos problemas con la máquina, pero desde 2016 la Corte acaba de decir es improcedente la acción reconvencional en el juicio de divorcio incausado. No obstante que se siga en la vía ordinaria, lo dice textualmente, no puede quedar abierta la posibilidad de que el demandado se defienda por cualquier medio, sino únicamente por los que sean acorde a los referidos principios de celeridad, unidad y economía procesal. No hay reconvención. Lo acaba de decidir la Corte de 2016 y todavía en algunos criterios por jurisprudencia, que son ahorita de 2017, no hay reconvención. En caso de allanamiento del demandado se ordenará su ratificación y el juez revisará el convenio y si es acorde de derecho citará sentencia resolviendo todos los temas. En la regla clásica del allanamiento sabemos que no vinculaba al juez. ¿Sí? Aquí hay un allanamiento. ¿Qué parece? Parece derecho privado, ¿verdad? Estoy consintiendo, estoy de acuerdo, no tengo nada que objetar. Vámonos a la sentencia. El juez, en el código viejito, ese allanamiento no me vincula, la acción se debe de demostrar. En caso de que no logran un consenso en términos generales, la situación no queda ahí, no va a quedarse el divorcio entrampado porque no se haya puesto en todos los aspectos. Entonces, el juez dicta, se le llama un auto definitivo de divorcio. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a decretar el divorcio en un auto. No estamos acostumbrados a escuchar eso. En un auto, un acto solemne tradicionalmente, va a quedar sin efecto a través de un auto, con los puntos que hayan quedado solventados por el convenio de las partes. Y lo demás, se va a quedar reservados los derechos de las partes para que continúen ese juicio, y lo dice el texto de la ley, vía incidental. Lo dice el texto de la ley, pero no es así. La Corte interpretó que es algo parecido a los incidentes, pero no es incidental. Entonces, tenemos problemas. Auto definitivo de divorcio. Adelante, por favor. Cuando no hay ese acuerdo y se sigue esa ruta, se va a elegir esa ruta aparentemente incidental, se cita una audiencia previa de conciliación, y en esa audiencia previa de conciliación pueden suceder los siguientes casos. No ha lugar de decretar el divorcio por algún presupuesto procesal que no se haya cumplido. Por ejemplo, podría haber sido que no hubiera transcurrido el año, pero ya no es necesario. No transcurrió el año previamente, se declaró nulo anteriormente el divorcio, no era acción de divorcio, sino era acción de nulidad. La voluntad del demandante se encuentra diciendo, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Que no había nada que contestar en relación con el divorcio? ¿Que no había nada que aducir en relación con el divorcio? En relación con el tema del afecto humanitario, de acuerdo, pero en relación con mi ejercicio de hablar y de decir, si está muerta la actora, ¿cómo me está demandando? Si era nulo, no es acción de divorcio. Si eres incompetente, pues, que no podré sustanciar esas excepciones perentorias o dilatorias. Otro punto en esa misma audiencia, procurar la conciliación entre partes a cargo del conciliador adscrito. Eso es muy positivo, porque está quedando en el texto de la ley, es obligación.
no es voluntariedad. Si no quieren venir al acto, pues va a tener sus consecuencias, pero tienen que venir a la conciliación. Es la potestad del Estado citándolos. Y bien, si las partes están de acuerdo en esa audiencia previa de depuración, pues entonces dicta una sentencia. Ya concilió, ya arregló los temas, dicta una sentencia propiamente dicha, no ha entrado a los incidentes. Si no se llegó a ningún acuerdo, entonces viene esa fase de litis, donde se le da una nueva oportunidad que amplíen los hechos originales de su demanda y su contestación, e inclusive presenten nuevas pruebas. Se presenten para que en 3 días, conforme a los incidentes, se preparen a un nuevo debate. Por cuaderno separado, como un incidente. En un juicio autónomo, no, ahí. Te dije que siguiendo lo conducente, la regla de los incidentes, muchacho, sigue el mismo juicio. Nada más que los incidentes dan 3 días, por eso estoy 3 días. Sigue el mismo juicio, no te me salgas de la vereda. Adelante. Dictar un auto definitivo de divorcio si no hubo acuerdo, lo dijimos ahorita, total en las pretensiones y aprobando las situaciones de coincidencia. Respecto a los puntos que no hubo acuerdo, lo decíamos, se reservarán los derechos a las partes para que no hagan valer vía incidental textualmente, pero en la práctica no es así. Y las partes podrán entero modificar sus originales pretensiones y sus pruebas. Adelante, por favor. Contra el auto definitivo, intermedio, pero que dicta el divorcio, o la sentencia, cuando se pusieron de acuerdo en todos los temas, que decrete el divorcio y la disolución, y todos los temas, no procede recurso legal alguno. Toda esa resolución que decrete el divorcio no es compatible a través de un medio ordinario de defensa. ¿Sí? Estamos hablando del auto intermedio, que aunque dejó puntos por fuera de los temas, decretó el divorcio y no es impugnable. Y estamos hablando de la sentencia que al final tomó todos los puntos, ¿sí? No son impugnables, ¿sí? La resolución, si termina con sentencia en la audiencia de depuración, pero la resolución, podemos sentencia definitiva, que resuelve las cuestiones inherentes al divorcio, siguiendo las reglas de los incidentes, sí es apelable. Entonces, cuando avanzamos en esa ruta parecida a la incidental, ¿sí? Y que se dicta una resolución que es interlocutoria porque son reglas incidentales, no, es sentencia definitiva, porque terminó con todos los temas. Y esos son los vocablos, esos son los caminos donde nos ha llevado la interpretación de la Corte, y que finalmente dice, esa sí es apelable, el divorcio intermedio no. Imaginemos un caso, tengo un auto intermedio de divorcio, no es impugnable, y eso tengo que esperar a la sentencia, ¿sí? Definitiva, que resuelva los temas, que tampoco en esta sí puede ser apelable. Y la Corte expresó esto en este criterio: la resolución que decreta el divorcio sin expresión de causa, sin aprobar en su totalidad el convenio o los temas inherentes a la familia, no es definitiva, dice, y aunque sea impugnable ordinariamente, no procede el amparo directo contra el auto que decreta el divorcio intermediamente. ¿Por qué no procede? Aunque es inimpugnable ordinariamente, ¿por qué no procede el amparo directo? Porque no hemos terminado el juicio, tienen que agotarse a otros temas. Entonces imagínense esa figura, ¿cuánto va a tardar la apelación para poder reunir ambos temas e ir al juicio de garantías? Y esto desde abril de 2017. ¿Sí? No procede el amparo directo, tampoco hay que quedarse hasta que resolvamos los temas inherentes, principio de celeridad procesal, principio de unidad. Y tenemos, sin embargo, ahora en agosto también del 17,
uno en sentido contrario, donde nos dice que en el divorcio sin expresión de causa, la resolución que lo decreta sí tiene la calidad de sentencia definitiva, aunque se desapruebe en parte o totalmente el convenio presentado, por lo que en su contra procede el juicio de amparo directo. Oye, ¿están encontrados? No. Bueno, sí están encontrados. ¿Qué pasa? La legislación anterior te remitía incidentes, era de una entidad federativa. Y esta, que es del estado de Hidalgo, dijo en su regulación procesal, nada de incidentes. Se decreta el divorcio y los puntos quedan en una sentencia. Los demás se me van a juicios autónomos. Yo ya terminé. Termino con una sentencia, dice el legislador de Hidalgo. Divorcio y algún que otro tema lo quieren ingresar, perfecto. Dicto mi sentencia. Aquí no tengo auto yo. Y el otro criterio es para los que tomaron el modelo de la ruta incidental con un auto a mitad del camino que dicta el divorcio sin causa. Adelante, por favor. Si camináramos con las fuentes que marqué desde el principio, entonces pasaríamos al ejercicio del control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad. Como ustedes saben, la reforma constitucional que nos llegó derivado de una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, provocó esa reforma trascendental en nuestra Constitución de dar vida a los derechos humanos, de interpretar la norma ordinaria conforme a la Constitución, a los tratados internacionales, de aquella forma que sea más favorable a la persona, y dando facultades inclusive al legislador ordinario de inaplicar, no declarar inconstitucional, pero sí inaplicar ese precepto que no está acorde a los derechos humanos. ¿Y qué sucede? Pues que entonces todas aquellas entidades federativas que no tenían en su legislación ordinaria el divorcio incausado, a partir de 2011 empezamos los jueces a hacer ejercicios sobre el libre desarrollo de la personalidad, el derecho humano a la dignidad y el principio de la autonomía de la voluntad, y decir, en algunos casos no es posible que te estén exigiendo el acreditamiento de causales, y esa norma en la ordinaria no es acorde al artículo primero constitucional y a todas esas jurisprudencias que nos obligan a cumplir. En Sonora creo que hemos sido cautos, pero conozco casos, un ejemplo, en que haciendo control constitucional, poco, digamos, progresista más todavía, se presenta la solicitud de divorcio y en el auto de radicación se concede. En el auto de radicación, porque si no tienes derecho a contestar nada, si no tienes derecho a oponer, pues ¿qué estamos esperando si el principio es de celeridad? Y le urge al Señor, le urge a la dama estar divorciado, porque el Estado va a impedir eso. Entonces desde el auto de radicación se decreta, y esa resolución tuvo un reconocimiento a nivel de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, pero es un hecho aislado, y creo que ustedes han sido testigos de que sí, los jueces tenemos prudencia en hacer esa situación, pero de ahí nos vino, sin que estuviera en la ley, en el proceso legislativo, que algunos tribunales empezaron a darle vida, cuerpo, vía control convencional, de constitucional o convencional difuso, en un ánimo progresista de proteger y tutelar los derechos humanos, ¿no? Aquí está, me permití transcribir el artículo primero de la Constitución, y eso es lo que se aplica. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Entonces, una facultad que tenemos hoy los jueces ordinarios muy fuerte, muy tentadora y de mucha responsabilidad.
Hacia atrás otra vez, por favor. Ese es el control difuso. Vamos hacia. Sí, vamos. Damos otra. No devolvemos. Aquí nos comemos una parte de arriba. Esta es la tercera fuente que yo llamo de divorcio incausado en México. ¿Cuál es? La que nos llega por vía de jurisprudencia constitucional. Una contradicción de tesis que ve la Corte, ¿sí? La primera sala de la Corte confronta dos criterios. Los criterios que les acabo de mencionar. Uno, el divorcio debe de tener una causa y debe de demostrarse plenamente, porque la sociedad desea que permanezcan unidas los matrimonios. Y la otra, divorcio sin causa. Y emite su jurisprudencia temática constitucional con este rubro: divorcio necesario. El régimen de disolución del matrimonio que exige la acreditación de causales vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y aunque hace alusión inicialmente a las contradicciones de dos tesis, dos criterios de Morelos y Veracruz, de una buena vez dice: y codificaciones análogas. Y si usted lee el cuerpo de la jurisprudencia y sobre todo su ejecutoria, es muy comprometida, porque habla de inconstitucionalidad de esas legislaciones. Habla de esos temas donde tenemos una corte pues que está legislando, que está modificando. Entonces, los que no tenían la legislación con divorcio incausado, las entidades federativas, los que no estaban haciendo control difuso constitucional o convencional, tienen que cumplir con la jurisprudencia, porque la ley de amparo impone sanciones importantes. Y tenemos esas tres. Ahorita debo de decirles, como comenté al principio, que ya son 17 estados los que están caminando en la vía legislativa, y el camino es muy parecido, es muy semejante. ¿Cuál es? Suprimir el divorcio de causales.